Bueno, yo soy antropóloga, vengo de Lisboa y trabajo en el INET-MD, es el Instituto de Etnomusicología. ¿Se oye? Sí, paramos. Es el Instituto de Etnomusicología, Centro de Estudios en Música y Danza de la Universidad Nova de Lisboa. Y gracias a la Fundación para Ciencia y Tecnología tengo una beca postdoctoral que me permite hacer una investigación sobre las relaciones entre baile y etnicidad. Es lo que estoy estudiando. Y por otro lado participo en un proyecto I+D sobre islamofobia, relaciones de género y procesos de reislamización en comunidades musulmanas en España, que coordina Ángeles Ramírez de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya lo estamos cerrando y dentro de poco vamos a hacer unas jornadas donde vamos a clausurar y vamos a presentar los resultados. Va a ser el 21 de octubre en Rabat y, por supuesto, estáis todas invitadas. Pero lo que voy a hablar hoy es del proyecto postdoc. El proyecto lleva por título Etnicidades danzantes en un mundo social transnacional. Y lo que estoy haciendo es comparar diversos contextos de danza social y para ver cómo se construyen las diferencias étnicas y las pertenencias étnicas en estos contextos. Uno de los contextos que quiero trabajar son aquellos donde se baila Xavi, que en el espacio transnacional entre Marruecos y España. Son reuniones de mujeres, generalmente bodas, pero también reuniones y fiestas, donde se reúnen entre ellas y bailan este tipo de música. Es una música urbana, no sé si la conocéis. Una música urbana moderna sería como nuestro pop, la versión del pop aquí en España. Y pues para que os hagáis una idea, son los superventas del zoco en las medinas de Marruecos, son este estilo de música, y es la música que podemos escuchar que lleva la gente en los coches a todo volumen con la ventanilla bajada. Es decir, es la música más popular. Y es una música principalmente para bailar y a las mujeres les gusta mucho, y a las niñas. Bien, pues la idea de trabajar la etnicidad a través del baile se me ocurrió cuando hacía la tesis doctoral. Trabajé sobre la construcción de pertenencias étnicas en la infancia. Vi distintos contextos y me llamó la atención, algo que me sorprendió mucho, fue que en los contextos de baile, en las fiestas familiares, eran muy importantes para la construcción de identificaciones étnicas y de distinción social. Entonces, por eso pensé que más adelante quería centrarme en ese tema y es lo que estoy trabajando ahora. Y como parte de ese trabajo, hice 2 años y medio de trabajo de campo en un barrio andaluz. Y voy a centrar la comunicación que voy a hacer ahora en ese trabajo de campo. A partir de lo que vi, bueno, acabé por casualidad convertida en profesora de baile, fue una casualidad, y por eso empecé a fijarme con más detenimiento en el movimiento del cuerpo, en el cuerpo de las niñas. Y a raíz de ahí saqué una serie de conclusiones sobre las relaciones entre etnicidad, cuerpo y baile. Y esas son las hipótesis con las que estoy trabajando ahora y que voy contrastando en el campo. Una de estas hipótesis, una de las fundamentales, es la que voy a compartir hoy con vosotros, que es que el baile se puede entender como una forma de conocimiento compartido. Bueno, lo primero que voy a hacer es contaros una historia de campo. Os voy a contar una historia, pero para eso primero tenemos que conocer un poco el contexto. Bien, el contexto es un barrio andaluz. He cambiado los nombres de las personas. Voy a decir solo que es Andalucía para no dar más datos, no centrarlo más. Bien, este barrio fue construido en los años 70 después de unas riadas que dejaron a muchas familias sin hogar y los supervivientes fueron realojados en una zona de la periferia de la ciudad, del extrarradio. Entonces, el gobierno de aquella época, que era el franquista, lo que hizo fue construir unas viviendas que en teoría iban a ser provisionales, es decir, que luego ya se demolirían, se construirían unas casas en mejores condiciones. Bueno, cuando llegué allí 30 y tantos años más tarde, aún seguían en pie, y según fue creciendo la ciudad, el barrio quedó totalmente aislado. Por un lado tenían las vías del tren, por el otro lado el cauce del río y por el otro lado la carretera. Entonces quedó cerrado de esa forma. En los años 70 el barrio era conocido como un barrio obrero humilde. En los años 80 se convirtió en una zona de venta y consumo de drogas y muchos de los habitantes, los que se lo pudieron permitir, huyeron de allí. Quedaron muchas casas vacías y vino población de fuera. Mucha de la gente que vino fueron familias extensas gitanas que venían de otras zonas del país. En los años 90 hubo un boom de la economía agrícola de invernadero y esta economía precisaba de mucha mano de obra. Y vino mano de obra del norte de África, principalmente de Marruecos.
Estos trabajadores que llegaban no tenían posibilidad, además muchos de ellos no tenían documentación en regla, no tenían posibilidad de encontrar una casa en la ciudad y se fueron a vivir o bien a los cortijos abandonados que había en las afueras o a los barrios de la periferia. Este barrio era perfecto porque estaba alejado y además no había mucha vigilancia policial. Entonces, para el 2005, que es cuando llegué, para que os hagáis una idea, ya el 50% de la población era de origen marroquí. Esto, evidentemente, fue en muy poco tiempo una transformación muy grande y transformó la vida social del barrio. También transformó la vida de los centros escolares. Había 2 centros de primaria, un centro de secundaria. En el centro de secundaria, antes de la llegada de estas personas que venían de Marruecos, estas familias, había una cultura antiescuela muy fuerte. Entre los niños eran muchos, estaban muy bien organizados y eran apoyados por sus familias, de tal forma que habían conseguido tener en jaque a las maestras, a los maestros. Es decir, antes de dar una clase o de hacer cualquier actividad tenían que negociar con ellos para poder hacerlo. Habían conseguido bastante poder. Sin embargo, al llegar todos estos niños nuevos y además en tanta cantidad y en tan poco tiempo, y que además en general eran muy obedientes con los maestros y con las maestras, de alguna forma reventaron esa lucha. Algunos de estos niños se pasaron al bando rebelde y consiguieron integrarse muy bien con el resto de la población del barrio, pero otros no. Otros querían seguir estudiando y un ejemplo son un grupo de niñas que van a ser nuestras protagonistas. Hubo un grupo de niñas, un grupo de amigas que llegaban a España entre 1 y 5 años y sin saber el idioma antes de llegar fueron prácticamente las únicas que consiguieron el título de secundaria de su promoción en todo el instituto. Entonces, los maestros estaban encantados con ellas y las vamos a llamar las jóvenes promesas, para referirnos a ellas. Bueno, contrataron mediadoras gitanas y un mediador marroquí para poder comunicarse mejor con las familias y con los niños y las niñas. Y también había un profesor de español dentro de un programa de la Junta de Andalucía que se llamaba ATAL, creo que se sigue llamando. Son las aulas temporales de adaptación lingüística, donde los niños aprenden el idioma cuando llegan. Bueno, pues al profesor de ATAL del barrio, que lo vamos a llamar Javier, se le ocurrió una idea. Él pensó hacer un intercambio cultural una vez al año con un instituto donde él había trabajado antes, que estaba en la misma región, pero estaba fuera de la capital. Es un instituto que estaba en la montaña, lo vamos a llamar el IES La Sierra. Entonces, una vez al año hacían un intercambio. Durante la mañana, primero había talleres, pues los maestros ofrecían talleres de artesanía, de música, de pintura, de baile, y después los niños hacían actuaciones que habían preparado. Bueno, pues me pidieron que, como estaba allí, que hiciera algo útil y que si podía ofrecer algún taller yo también. Y como ya había bastantes años que había estado haciendo danza oriental, pues por hobby, porque me gustaba como cualquier otra persona, se me ocurrió que podía hacer un taller sencillito para las niñas de baile. Que no soy profesional en absoluto ni mucho menos, pero un taller sencillito pensé que sí podía hacer. Lo ofrecí, los maestros aceptaron y hicimos el taller. Bueno, pues el taller aparecieron entre 20 y 30 niñas y ocurrió lo siguiente. Cuando empecé a explicar los movimientos, las jóvenes promesas, este grupo de niñas que habían venido del otro barrio, enseguida lo aprendían, lo hacían muy bien, porque ellas ya tenían un lenguaje corporal que no es igual que el de la danza oriental de academia, pero que era similar. Podríamos decir, haciendo un paralelismo, que era de la misma familia lingüística, como el árabe clásico y el darí, haciendo un paralelismo. Bien, pues las niñas del Instituto Anfitrión les costaba mucho. Mientras estas niñas sonreían mucho, recibían mucho feedback positivo, las otras estaban más serias y muy concentradas en hacer bien los movimientos. Cuando no daba explicaciones, la mayoría de las niñas estaban quietas, pero este grupo seguía bailando. Y una de ellas se me acercó y me dijo: maestra, nosotros también bailamos esta música, pero lo bailamos de otra forma. ¿Nos puedes poner la música para que lo bailemos nosotras como lo solemos hacer? Me pareció buena idea y entonces 5 o 10 minutos antes de que terminara la clase puse la música y les dije que ya era baile libre. Y les propuse un juego. Les dije: os ponéis en círculo, va saliendo una, que va a ser la maestra, y las demás tienen que seguirla. Bueno, pues hicieron lo que les dio la gana. Primero salieron al centro en parejas. Estas niñas de las jóvenes promesas salen una pareja, luego otra, hasta que se quedaron en el centro y el círculo de observadores eran las niñas del Instituto Anfitrión. Y yo intentaba animarlas para que salieran, pero me decían que no querían, o algunas directamente salían corriendo cuando me acercaba. O sea, les daba vergüenza. Bueno, terminó el taller y después fueron las actuaciones, que la mayoría eran actuaciones de baile, coreografías que habían preparado las niñas del Instituto Anfitrión. Las jóvenes promesas no habían preparado nada. Lo que ellas no habían preparado nada de baile. Habían preparado un pase de modelos que lo que habían hecho era traer las taxitas, que son los trajes de fiesta de las fiestas de Marruecos, taxitas de sus madres para desfilar, simplemente para mostrarlo.
pero no querían bailar. O sea, además es que era impensable que bailaran en público, sobre todo delante de los niños, delante de los chicos. De hecho, cuando luego seguí ya como profesora de baile, la condición que me pusieron es que tenía que darlo en aula cerrada con llave, para que no pudieran verlas. Siempre estaban huyendo de la mirada de los chicos. Luego analizaremos por qué. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Os lo voy a enseñar. Estamos en el ritual de las actuaciones, están actuando y se acercan. Esto sorprendió, pilló a todo el mundo por sorpresa, no entendían qué es lo que había ocurrido y después de esto los profesores estaban pues, bastante emocionados. El profesor de ATAL incluso llegó a llorar de emoción diciendo que después de todo el trabajo que habían hecho con ellas, todos los bloqueos y la timidez, pues que era increíble lo que estaba ocurriendo. Aquí lo que hemos visto es un proceso de transformación social y se ha dado a través del baile. Y lo que propongo es que para entender realmente qué es lo que ha ocurrido, tenemos que entender el baile no solo como una forma de divertimento, sino como algo más. Y yo propongo entenderlo como una forma de conocimiento, un saber. Estas niñas lo que han hecho es poner en valor este saber en un contexto en el cual han visto que es apropiado. Pero primero voy a exponer a qué me refiero cuando hablo del baile como forma de conocimiento. Tenemos que partir de la base de que existe una jerarquía de saberes y el marco teórico decolonial surge en América Latina a mediados de los 90. Los principales exponentes son estos que aparecen aquí, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo. Y lo que proponen estos autores es que para entender la modernidad tenemos que ver cómo hay una desigualdad en los saberes, en el reconocimiento de los saberes, y que es necesario reescribir la historia para escuchar la voz, para que aparezca la voz de los que no han sido escuchados y para poder valorarla. Bien, en antropología social existe una disciplina concreta, un enfoque concreto que se ha ocupado precisamente de esto. Vamos a verlo. La etnociencia o antropología cognitiva, que surgió en los años 60, proponía un programa para dar cuenta de los saberes de otras sociedades. Y bueno, era un programa que la idea básica consistía en entender como ciencia los saberes de los otros, de las otras sociedades, los otros pueblos, los otros grupos sociales. Por ejemplo, los saberes que hay sobre las plantas y cómo utilizar las plantas se van a llamar etnobotánica. Los conocimientos sobre la salud, la enfermedad y el cuerpo se van a llamar etnomedicina. El prefijo etno en antropología tiene este significado concreto que es punto de vista del nativo, punto de vista de la sociedad que estamos estudiando. Pero hubo un problema. Este programa era muy prometedor, pero fue fallido o no dio todos los frutos que se pensaba que iba a dar y vamos a ver por qué. Aquí Ángel Díaz de Rada hace un análisis en este sentido. Aquí tenemos el ejemplo que os he puesto. Es un ejemplo de etnobotánica de Extremera, de un pueblo. Las categorías que podéis ver, pues guija, espequejeña, arenal, calvero, son las categorías que utilizan las mujeres y los hombres del pueblo para hablar de las plantas. Ahora bien, el cuadro, tan limpio y tan ordenado, eso ya es una labor posterior que ha hecho el etnógrafo. Las personas no tienen ordenado mentalmente, cognitivamente, la información de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se intentó forzar el material empírico para que adoptara una forma sistemática, organizada, limpia, parecida a la ciencia. Es decir, se partía de la idea de que cualquier forma de conocimiento se puede pasar a través del filtro de la ciencia y que la ciencia es el conocimiento básico y todos los tipos de conocimientos pueden ser traducidos en sus términos. Lo que ocurre es que los conocimientos no científicos no siempre son sistemáticos ni sistematizables, sin perder su sentido. No siempre son verbales, ya sea oral o escrito, y no siempre se basan en categorías verbales, en categorías que se puedan expresar, verbalizar, sino que muchas veces es un conocimiento a través del cuerpo. Son símbolos incorporados. Por ejemplo, el movimiento del cuerpo es una forma de transmitir los saberes, de expresarlos y de guardarlos, un repositorio de conocimiento. Por otro lado, también hay un prejuicio etnocéntrico que es, como en nuestras sociedades tenemos las instituciones del conocimiento separadas como algo serio de los lugares donde se da el ocio y la diversión, pues no en todas las sociedades ocurre así. A veces la fiesta es un lugar para la política y para aprender conocimiento y para desarrollar el conocimiento.
En este sentido tenemos una autora muy interesante, una antropóloga de la danza, Yvonne Daniel, que hace un estudio comparativo del vudú haitiano, el candomblé brasilero y la santería cubana. Y lo que ella dice es que se puede entender el baile como una forma de conocimiento. Básicamente, para resumir su teoría, en estas religiones hay un panteón con varias deidades y cada deidad está asociado a una parte del cuerpo, a ciertos movimientos del baile, a ciertas plantas y sus propiedades, y también a rasgos psicológicos y a problemas psicológicos y cómo curarlos. Por otro lado, la estructura del espacio, la forma en la que se colocan los bailadores dentro de la sala, es lo que hace es reproducir la estructura del universo, por lo tanto es filosofía. La rítmica de los tambores incluye conocimientos de matemáticas, por tanto sería etnomatemática. Y de esta forma la gente, cuando aprende a bailar, al incorporarse a estas sociedades de los terreiros, aprende todo ese conocimiento a través del movimiento, también lo estudia y lo actualiza cada vez que baila. Por tanto, es un conocimiento incorporado. Todas estas formas de conocimiento quedan asociadas entre sí y, a su vez, asociadas a ciertos movimientos del cuerpo. Otro ejemplo que tenemos del norte de África y de Medio Oriente son danzas que han documentado autoras como la historiadora Van Nieuwkerk o como la etnógrafa Lamegui, que nos hablan de rituales de parto, rituales de fecundidad y de parto, donde las mujeres, cuando una tenía que dar a luz, se reunían todas en una sala, cerraban la puerta en un espacio que estaba vedado a los hombres y lo que hacían era bailes imitando los movimientos que tenía que hacer la mujer durante el parto. Entonces bailaban alrededor de ella. En algunos casos, en sociedades de Arabia, incluso también gritaban y gemían con ella, y de esta forma aminoraban el dolor y lo hacían simbólicamente colectivo. Bueno, pues esto sería también una forma de conocimiento, pero vamos a ver cómo, con el paso del tiempo, el movimiento de las mujeres va a ser asociado a otros significados. Voy a hablar de 3 procesos de transformación. El primero, la degradación o profanación del movimiento. El segundo, la mercantilización del movimiento. Y, por último, la invisibilización del movimiento. Muy bien. En Egipto, en 1850, según la historiadora Van Nieuwkerk, teníamos 3 grandes grupos de bailarinas. Estaban las awalim, que eran sabias, artistas, bailarinas, cantantes, y tenían mucho prestigio. Por otro lado estaban las gawasi, que eran gitanas nómadas que bailaban en los cafés a la vista de todo el mundo y sin velo. Y por otro lado había un grupo de awalim que eran de una clase social más humilde y que bailaban para el pueblo, para la clase más humilde. Bueno, algunas de estas, del último grupo, también vendían servicios sexuales junto con el baile, pero esto era minoritario. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del XX, hay un cambio durante el periodo colonial y durante el gobierno de Muhammad Ali. Llegan muchos extranjeros y con la imaginación orientalista tienen la fantasía sexual de este tipo de baile, este tipo de movimiento, asociado a una sexualidad femenina objetualizada. Entonces demandan prostitutas, demandan servicios sexuales, pero asociados al baile. Y esto, unido al hecho de que había muchas mujeres con una situación económica precaria, hace que en esta época se multiplique de forma asombrosa, de forma exponencial, el número de bailarinas que se prostituyen. Y hoy en día, todavía en Egipto y en Marruecos, lo que conocemos como danza oriental está asociado a los burdeles y a contextos de prostitución. Entonces, todo esto viene de aquí. Por otro lado, la mercantilización ya es el movimiento de las mujeres, pero no necesariamente asociado a la venta de servicios sexuales, sino puramente lo que es movimiento para ser observado. Con el desarrollo del capitalismo se convierte también en un producto para ser vendido y para ser consumido. Por ejemplo, en El Cairo, en 1850, se empiezan a abrir los primeros cafés cantantes, que es donde actúan las bailarinas, y van a ser los precursores de los primeros locales de ocio nocturno, que van a tomar como modelo los cabarets de Europa y de Occidente. Todo esto llega a Europa, a Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen, la postal antigua, que veis aquí arriba. Esta es una bailarina, Little Egypt, que actuó en la Feria Mundial de Chicago en 1893 y en el pabellón de Egipto.
A partir de ahí le salieron muchas imitadoras y se van a presentar en Estados Unidos en los cabarets. Las strippers van a empezar a hacer este tipo de baile. Por tanto, la danza oriental, lo que ya es conocido como danza oriental o danza del vientre, queda asociado al striptease. En otro movimiento, en Egipto, van a empezar a aparecer en el cine, sobre todo en los años 40, 50 y 60, se hacen muy importantes las actrices que son bailarinas. El baile es muy importante en el cine. Tenemos pues, grandes artistas como Samia Gamal, Najwa Fuad, Naima Akef, Taya Carioca, son estas que tenemos en las imágenes, que se va a hacer muy popular, y en los años 70 en Hollywood también comienza a estar de moda. Y luego ya más tarde, en los años 80, sobre todo en los años 90, se va a convertir en un boom en las academias. En las academias de baile este tipo de movimiento se convierte en un producto de mercado muy exitoso. Ahora ya, por supuesto, totalmente despojado de su significado ritual. Es movimiento estético y puesto en otro contexto. Y por último, la invisibilización del movimiento. Con esto me refiero, con la construcción de los estados nacionales comienza a reivindicarse un patrimonio. Y dentro de este patrimonio se van a seleccionar cuáles son las formas de cante y de baile que son consideradas como representativas del pueblo, de la nación. Y lo que realmente bailan las mujeres en sus fiestas va a quedar apartado de este proceso de patrimonialización. Un ejemplo de Egipto, tenéis aquí a vuestra izquierda, es el de Mahmoud Reda. Mahmoud Reda es un bailarín y coreógrafo que creó su ballet, el Ballet Folclórico de Egipto, y consiguió que las autoridades lo reconocieran y se convirtió en el Ballet Folclórico Nacional de Egipto. Lo que hizo fue retomar danzas regionales, como podéis ver aparecen en la performance con coloridos trajes regionales, y lo mezcló con el lenguaje del ballet clásico. Entonces creó una realidad nueva que era muy aceptable, tanto la forma de vestir como la forma del movimiento, para la sociedad más conservadora. Y claro, también quedaba alejado de todo el imaginario de la danza oriental, que ya estaba muy desprestigiado, pero también estaba muy alejado de lo que efectivamente las mujeres bailaban en sus fiestas y en su día a día. Por otro lado, en Marruecos tenemos el ejemplo de Ahmed Aidoun, que cuando formando parte del Ministerio de Cultura de Marruecos, publica este texto que tenemos aquí, Musique de Maroc, donde habla de los cantos y de los bailes propios de Marruecos. En el capítulo que dedica a las danzas no habla del Shabi y habla de danzas regionales, de danzas folclóricas, como por ejemplo el Ahidouche o el Ahouache, que podemos ver aquí en estas imágenes. Y claro, son bailes de los pueblos, danzas grupales, y también habla de la Isawa y de las danzas de los moravitos que pudimos ver también con Sonia, nos puso aquellos ejemplos visuales tan gráficos. Pero el Shabi no aparece. El Shabi solamente aparece referenciado en un capítulo donde habla de la música moderna, urbana, y donde lo que hace es lamentarse de la escasa calidad y del poco gusto, digamos, que tiene la gente del pueblo que consume este tipo de música, reconociendo, por supuesto, el éxito que tiene a nivel popular. Para entender toda esta historia y cómo ha evolucionado el baile, es necesario entender el movimiento del cuerpo no solo en sí mismo, sino en su relación con las miradas. Podemos entender que el cuerpo social se esculpe con el cincel de las miradas que le rodean. Y de esta forma es importante que las miradas, el derecho a mirar y la forma de ser observado, hay una diferencia de género importante, como analiza Van Nieuwkerk. Lo que ella dice es que, por un lado, los hombres tienen derecho a mirar, sin problema, digamos, barra libre para mirar, y observan el cuerpo de las mujeres de una forma sesgada a través de la dimensión sexual, pero de una dimensión sexual muy reducida y objetualizada. Sin embargo, las mujeres no tienen el derecho a mirar, tienen la obligación, por la modestia, de bajar la mirada, y además perciben el cuerpo del hombre de forma polisémica, es decir, en todas sus dimensiones, política, económica, también sexual, todas aparecen reconocidas. Todo esto va a hacer que el baile de las mujeres sea considerado inmoral, impúdico, y sin embargo los hombres pueden bailar sin ningún problema y eso no es considerado inmoral ni provoca ningún problema. Hoy en día, lo sorprendente es que, a pesar de toda esta historia que hemos visto, de todo el desprestigio, de toda la carga de inmoralidad que tiene el baile, las mujeres de hecho siguen bailando, y mucho. Los contextos del baile
son, por ejemplo, las tienen en televisión, la televisión marroquí, como podéis ver aquí en algunas imágenes, aparecen las shihads. Las shihads son las cantantes, bailarinas, artistas, que lo que hacen es animar las fiestas de las mujeres. Ellas sí aparecen en televisión. Hay una relación ambigua entre admiración y repudio moral, digamos. Está siempre esa relación ambigua, pero aparecen en la televisión pública. Las shihads lo que hacen es actuar en las fiestas, son mujeres especializadas en entretener a mujeres. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que significa el baile para ellas? ¿Qué significado tiene? Porque cuando un símbolo deja de tener eficacia simbólica, deja de tener utilidad para la sociedad, se deja de practicar. Pero esta práctica no ha desaparecido, todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está vehiculando? ¿Qué significado se está vehiculando este movimiento hoy en día? Bueno, pues depende del contexto, según el contexto que vayamos, va a significar cosas diferentes, eso es lo que estoy intentando explorar ahora, y voy a proponer una respuesta de qué significaría en el caso concreto que hemos visto al principio de estas niñas. Bueno, aquí tenéis una imagen del taller de danza y después del baile que vimos después. En este caso, lo primero que hay que tener en cuenta es que estas niñas están en un contexto migratorio muy concreto de los churumbeles, que ya expliqué al principio, y cada mañana tienen que atravesar una telaraña de miradas que cuestionan su corporalidad, cuestionan su forma de cubrir su cuerpo, su forma de caminar, su forma de salir al espacio público o no salir al espacio público. Y estas miradas que las cuestionan cambian en este evento, donde tienen el grupo de las compañeras de la clase de baile que empiezan a mirarlas de otra manera. Entonces, esculpen, construyen su cuerpo de otra manera. Las miran con admiración, les parece interesante lo que hacen y de pronto ven que a los ojos de alguien ese movimiento de su cuerpo es valorado y significa otra cosa. Por otro lado, las maestras y las trabajadoras sociales sí las respetan, pero las miran con cierta condescendencia. O sea, miran a estas niñas, a estas chicas, a través de lo que no son, de lo que no saben, de lo que no tienen, y las valoran en tanto que han sido capaces de asimilar los conocimientos que ellas les han enseñado. Pero en este caso es diferente. Porque, bueno, también cuando tienen que hablar de algo sobre la cultura árabe marroquí, sobre el Islam, o traducir folletos al árabe, no les preguntan a ellas. Contratan a mediadores marroquíes o a expertos para que vayan a hablar. Ellas no son repositorias de ningún conocimiento desde este punto de vista. Pero en este caso ocurre lo contrario. Ellas tienen un conocimiento que es reconocido y que no tiene nadie más. Porque aquí había una maestra de baile, que en ese caso era yo, pero este lenguaje no es el que yo les estaba enseñando. Este es un lenguaje diferente. Y aquí ellas son las únicas que lo conocen, son las expertas, son las que lo dominan, y son las que van a abanderarlo y las que lo van a mostrar en público. Entonces, podemos entender este baile Xavi en este contexto. Yo propongo como dos formas dentro de la etnociencia. Por un lado sería etnohistoria, porque estas niñas al bailar con el movimiento están recordando la historia de sus vínculos familiares, con quien han aprendido a bailar, todos los rituales, todo eso queda fijado, queda grabado, archivado en el cuerpo como un archivo. Y cuando ellas lo recuerdan juntas, bailando, lo que hacen es recordar y al mismo tiempo convierten la tristeza en alegría. Toda la angustia que están viviendo en esta situación de miseria en la que viven actualmente, toda la nostalgia que viven al estar lejos del contexto familiar, están de alguna forma convirtiéndolo, es una alquimia emocional que hace que al bailar juntas el recordar se convierta en una ocasión de alegría. Por lo tanto, se podría entender también como una forma de etnopsicología. Entonces, estos son simplemente hipótesis que estoy explorando para el trabajo que estoy haciendo ahora y que aún no son conclusiones, son simplemente hipótesis para contrastar, pero creo que es un camino que por lo menos merece la pena hacer. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente. Y además están buscando un contexto en el cual están protegidas, digamos, las están filmando, o sea, ni siquiera lo que os estaba contando, ni siquiera podían entrar para mirarlas los compañeros de clase. Y en este caso estaba nuestra cámara de la universidad, se me ha olvidado decirlo, en este momento estaba trabajando con el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada. Y fui con dos compañeras, con Janet Lorenzo y Toñi Olmos, que son dos compañeras de lo que era el laboratorio, así que las imágenes son fruto de un trabajo colectivo, se me olvidó decirlo, disculpas. Pero sí, efectivamente lo que están buscando es un contexto en el cual están protegidas porque está toda la autoridad de los maestros. Y esto además lo hacían muy a menudo, no lo hacían solo con este tema del baile. El taller de baile, que al final acabé impartiendo de forma regular en el instituto, se acababa convirtiendo en una excusa para encontrarse y para poder salir de casa. Tenían además en la puerta del instituto a los hermanos, a los primos esperando,
para garantizar que luego no se fueran a encontrar con el novio, cada una. Y entonces, claro, el taller, que en teoría iban a bailar, en realidad una buena parte de las niñas no me hacían ni caso durante el taller, y yo me di cuenta de que, bueno, a ratos no me hacían caso, me seguían, pero lo que para ellas realmente era importante era tener aquel contexto para encontrarse, para poder hablar de sus cosas, para tener un espacio propio para ellas. Entonces sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dicen. En esa parte, la estructura del escenario, que era claramente diferente de todas las demás actuaciones que hubo, que os iba a poner un ejemplo, pero no lo he puesto para no ocupar más tiempo, eso tiene que ver con que están reproduciendo la estructura de una boda. O sea, no es tanto con la timidez, por eso os conté el ejemplo de cómo fueron saliendo de dos en dos y se colocaron en el centro. Ahí eso no es tanto timidez como reproducir la estructura del baile, que para ellas es normal. Se baila así, con estos trajes, con esta música y de esta forma. La organización de los cuerpos es la que es normal, solo en ese punto. Claro, es interesante. Como se trata de un contexto migratorio, precisamente es lo que estás diciendo. Los contextos que antes tenían de encuentro ya no los tienen. Entonces tienen que inventarse otros nuevos, tienen que buscarlos de donde sea. Y este contexto, y aquí una cosa que es curiosa, es que no hubo ningún problema con los padres para que les dejaran ir al taller. Sin embargo, sí hubo problemas para que les dejaran ir a una actividad que había en una asociación, que era la biblioteca, donde se reunían por las tardes para estudiar, pero era mixto. Entonces, ahí había chicas y chicos, y los padres, algunos las prohibieron ir allí porque decían que las niñas iban a ligar. Y sin embargo, aquí, que iban a bailar, que es algo mucho más... la actividad en sí es mucho más ambigua, mucho más moralmente cuestionada que lo que es estudiar, que es obviamente muy bien visto, no había ningún problema para que fueran.